Hola corazón de bonitos, ¿cómo se encuentran? El día de hoy vamos a continuar con la metodología de investigación de la quinta y sexta edición de Sampieri. Aún continuamos en el capítulo 1, pero esta es la parte 2, porque es un poco extenso. Estoy como que desdoblando cada pequeño fragmento que no se entienda. Entonces, ¿cómo se define la investigación? En el libro va a detallar que la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Sistemático, ¿por qué? Porque va a requerir de un proceso. Críticos, ¿por qué? Porque va a requerir de nuestro análisis, de nuestro criterio. Y empíricos, ¿por qué? Porque en base a los conocimientos científicos que se tiene, ¿no? Que ya está dado en una base científica, pues yo voy a poder analizar y voy a poder dar mis conocimientos críticos y de lo que he observado. Aplican al estudio de un fenómeno, de un objeto, de una causa, de una población, etc. ¿Qué enfoques se han presentado en la investigación? Bueno, existen dos enfoques y existe uno que también es la combinación de ambos, que es mixto, cuantitativo y cualitativo. Llevan a cabo la observación y evaluación del fenómeno. Primero, van a establecer suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y evaluación realizadas. La segunda, que demuestra el grado que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Luego, revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas del análisis. Y por último, proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer y modificar, fundamentar las suposiciones o ideas o incluso generar otras nuevas ideas. Entonces, ¿qué caracteriza el enfoque cuantitativo de la investigación? Primero, yo tengo una idea sobre algún tipo de problema. Esto es en el caso de cuantitativo. Luego planteo mi problema. La siguiente es la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico, no buscar base científica. Luego, visualizar el alcance del estudio. Para finalmente, continuamos, elaboramos una hipótesis y definiciones de las variables. Desarrollamos el tipo de diseño de investigación, la definición y selección de la muestra. Recolección de los datos a través de una encuesta. Vamos a analizar los datos que hemos obtenido y finalmente vamos a elaborar un reporte de los resultados. Pero si hablamos de una relación, por decir acá tenemos esa es la figura en la que habla la relación entre la teoría, la investigación y la realidad en el enfoque cuantitativo. Tenemos una primera realidad, las creencias hipotéticas del investigador, se van a aceptar creencias, hipótesis, se aceptan creencias, hipótesis del investigador válidas que se prueban en la teoría. Pueden coincidir como que no pueden coincidir. Y la segunda realidad, que es una realidad objetiva, que ya es externa. Vamos a observar al fenómeno más que nada. Y si hablamos de un proceso cualitativo en el cual vamos a poder nosotros determinar la característica, empezamos con la idea, ¿no? Todo problema de investigación va a generar justamente por una duda. Y ante esa duda van a generar supuestas soluciones y esas serían las ideas. Luego voy a plantear un problema. La inmersión inicial es el campo. Luego la concepción del diseño de estudio. Pasamos por la definición de la muestra inicial del estudio y acceso de estas. Pero estas van a salir de la literatura existente y marco referencial. La fase 6 es la recolección de datos, donde yo voy a intervenir a través de mi encuesta. Hay que analizar los datos, la interpretación de los resultados, la elaboración de los reportes y resultados. El enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevos interrogantes en el proceso de interpretación. Acá abajo dice que la característica de un investigador metodológicamente plural debe ser metodológicamente plural. Guiarse por el contexto, situación, recursos que dispone, sus objetivos y el problema de estudio, y se trata de una postura pragmática. Aquí vamos a ver las diferencias entre el enfoque cuantitativo, cualitativo, según, por así. Empecemos con los marcos generales que requieren. Si hablamos de marcos generales, de referencia básicos, punto de partida, realidad que se va a estudiar, pues vemos que en el enfoque cuantitativo va a ser positivo, neopositivo y pospositivo.
Hay una realidad que conocer. Esto puede hacerse a través de la mente. Existe una realidad objetiva única. El mundo es concebido como externo al investigador. Mientras que para el enfoque cualitativo es la fenología, constructivismo, el naturalismo, interpretavismo. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay una realidad que descubrir, construir e interpretar. La realidad es la mente. Existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación, las cuales varían en su forma y contenido entre individuos, grupos y culturas. Por ello, el investigador cualitativo parte de la premisa de que el mundo social es relativo y solo puede ser atendido desde el punto de vista de los actores estudiados. Si hablamos de la revisión de la literatura y las variables de conceptos del estudio, hipótesis y diseño de investigación. En la primera dice que el investigador hace una revisión de la literatura principalmente para buscar variables significativas que puedan ser medidas. Eso si hablamos del enfoque cuantitativo. Mientras que si hablamos del enfoque cualitativo, el investigador, más que fundamentarse en la revisión de la literatura para seleccionar y definir las variables o conceptos claves del estudio, confía en el proceso mismo de investigación para identificarlos y descubrir cómo es que se relacionan estos dos factores. Pero si hablamos de la hipótesis, se promueven hipótesis en el caso de cuantitativo, si hablamos de cantidades, se establecen para aceptarlas o rechazarlas dependiendo del grado de certeza y probabilidad. Y si hablamos del enfoque cualitativo, se va a generar hipótesis durante el estudio o al final de este. La perspectiva del investigador es análisis de los datos. Externa, al margen de los datos, el investigador no involucra sus creencias ni tendencias en el análisis y mantiene una distancia a este. Esto es con respecto a los cuantitativos. Yo no puedo alterar los datos. Mientras que en el enfoque cualitativo es interno, desde los datos. El investigador involucra el análisis, sus propias creencias, así como la relación que tuvo con los participantes del estudio. O sea, aquí voy a dar un poco más de información de lo que yo haya observado. Los principales criterios, no se ve bien, ahí se ve bien. Los principales criterios de evaluación de la recolección y análisis de datos pueden ser objetiva, rigor, confiabilidad y validez. Mientras que en el enfoque cualitativo, credibilidad, confirmación, valoración, representatividad de voces y transferencia. Si hablamos de la presentación de resultados, tenemos tablas, diagramas y modelos estadísticos. El formato de presentación es relativamente estándar. Si hablamos de un enfoque cualitativo, el investigador emplea una variedad de formatos para reportar sus resultados: narraciones, fragmentos de textos, videos, audios, fotografías y mapas, diagramas, matrices y modelos conceptuales. Reportes de resultados. Los reportes utilizan un tono adjetivo impersonal, no emotivo. Mientras que hablamos del cualitativo, los reportes utilizan un tono personal y emotivo. Si hablamos de la definición por sus dimensiones, ¿no? Vamos a ver la naturaleza de la realidad, objetividad, metas de investigación, lógica, relación entre ciencias físicas y naturales y sociales, posición personal de investigador, papel del fenómeno estudiado, la generación de la teoría, papel de la revisión de la literatura. Y a su vez diferencia en el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. ¿Ok? Empecemos. Si hablamos de naturaleza de la realidad, en el cuantitativo vamos a ver observaciones y mediciones realizadas, mientras que las cualitativas van a ser observaciones y recolección de datos. Si hablamos de objetividad, en el caso de las cuantitativas busca ser objetivo y en el cualitativo busca ser subjetivo. Metas de la investigación. En el cuantitativo vamos a describir, explicar, comprobar y predecir los fenómenos que son la causa, generar y probar teorías, mientras que en el enfoque cualitativo vamos a describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de la percepción y significados producidos por la experiencia de los participantes. Si decimos que